estás, Mauri? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Semanas más tranquilas estas, ¿no? Sí, ha pasado la elección, Sí. Todavía no entramos en el tema de la campaña. Bien. Propiamente dicho, si bien ya hay actos, está todo tranquilo. Bien. De todas maneras, igual tenemos rumores. Por lo bajo siguen pasando cosas. Obviamente, eso no va a dejar de pasar, existan o no campañas, así que igual nosotros acá vamos a tener algo para contar y para decir. Contame entonces, ¿qué ha Bueno, pasado? empezamos por los rumores. Dale. Mirá, esta mañana hay un dicho, que esto lo vas a completar vos. Sí, ¿qué El sí? que mucho abarca. Ah, poco aprieta. Bueno, vos sabés que voy a hablar justamente del presidente del bloque justicialista. Abarca. Del Frente de Todos, Juan Bien. Carlos Abarca, que lo han puesto los propios diputados de su frente. Sí. Se han enojado, digamos, primero que no lo reconocen como el presidente del jefe, es decir, el presidente del bloque. No lo reconocen, casi que lo saltean y hablan más con Gattoni, que termina siendo de mediador, termina siendo el vicepresidente, obviamente el presidente de la Cámara, el vicegobernador, termina salvando un poco los trapos. Y de hecho, muchos diputados dicen que no trata de la mejor manera, que tiene una forma de manejar el bloque que no es. De hecho, esta mañana estuve por la Cámara de Diputados y me contaron que tuvo algún entredicho con alguna diputada mujer que, ¿sí? Y se habla mucho de Juan Carlos Abarca como presidente del Frente de Todos y no están del todo conformes los propios legisladores del uñaquismo, digamos, los propios peronistas. Son aproximadamente, si mal no recuerdo, 28 los diputados. Bueno, he hablado con varios esta mañana y todos han coincidido en que la cuestión manejada por parte de Abarca no es la mejor. Bien. No es la mejor, hay cierta molestia con el intendente, ¿no? de Albardón, que bueno, ha tenido algunos problemas y que maneja las cosas creyendo, según estas palabras de algunos diputados, como si todavía fuese intendente. El jefe, es el ¿no? intendente Comunal. Que está de diputado. Bien. Sí, eso es una cuestión. Y así a veces algunas comisiones y tiene algunos roces con diputados que bueno, terminan después poniéndole las quejas a Gattoni de algunos manejos, ¿no? Pasa, él estuvo muchos años ahí en Albardón y si no estaba él, estaba la esposa, entonces de alguna manera se habrá acostumbrado a mandar. Quizás. Bueno, no cae bien, porque No cae más bien. allá de ser el presidente del bloque, para los demás es un par más, ¿no? Sí. O sea, para los demás diputados, si bien tiene obviamente la relevancia y la importancia por ser el presidente del espacio más fuerte, digamos, del oficialismo, bueno, muchos terminan quejándose con el vicegobernador por algunas cuestiones, ¿no? Bien. Que baje un cambio entonces. Tiene que bajar un cambio. Perfecto. Bien. ¿Más cosas han pasado? Sí, una cortita. Mira, Sí. el otro día nosotros hemos estado hablando, le dimos el rojo a la vicepresidenta del Foro de Abogados. Sí, por lo ¿Ustedes que se acuerdan? Por lo que escribió. trató de casi tortugas a los empleados de la administración pública, a los empleados judiciales en general, Sí. y también a los de atención al cliente. Bueno, hay algunas diferencias en el último tiempo con Marcelo Álvarez. ¿Quién es Marcelo Álvarez? El presidente del Foro de Abogados. ¿Ustedes se acuerdan cuando circuló hace un tiempo de algunos profesionales, algunos abogados que habían sido tomados en la justicia y que se decían que no habían pasado el debido proceso de concurso y demás? Sí. El Foro de Abogados sacó un comunicado. Ese comunicado a los pocos minutos se borró de la página de las redes sociales. Después volvieron a pedir que lo subieran, bueno, entre que se subía, se bajaba. ¿Qué decía el comunicado? El comunicado decía justamente que el Foro de Abogados reprocha toda designación de algún profesional en un cargo de la justicia sin haber pasado el concurso pertinente. Básicamente esto decía el comunicado, un comunicado que se subió, que se bajó, que se subió, que hubo mucho tironeo porque Marcelo Álvarez dicen que había dado la orden de sacar. El directorio había dado la orden de volverlo a poner y esto ha dejado, bueno, las cuestiones, estas diferencias que se produjeron habían dejado algunas rispideces entre el presidente del Foro de Abogados y el directorio. Ustedes recuerden que el Foro renueva autoridades cada 2 años y por lo general a veces el presidente no es del mismo bando que el vicepresidente, por decirlo de alguna manera, y obviamente la conformación del directorio siempre queda con diferencias para quien lleva las riendas. Bueno, esto ha generado un cierto conflicto.
visto los últimos comunicados, digo por estas dos cuestiones. De hecho, el comunicado también por lo de la vicepresidenta generó un cierto revuelo y muchos integrantes de esa comisión directiva estaban en desacuerdo y han hablado muy mal por lo bajo del presidente del Foro de Abogados. Esto se ha dado a conocer, es una cuestión que se habla muchísimo entre los abogados de San Juan. Che, qué difícil, ¿no? Difícil, obvio, ¿no? Liderar un organismo donde los que están un poco Pero bueno, avanzados que esto vos. pasa siempre. Sí. Le pasó a varios candidatos y siempre le pasa a los dirigentes del Foro de Abogados. Muy pocas veces coincide el presidente y el vicepresidente, Bien. porque de hecho después, si tienen un par de meses, se cambia, ¿no? Claro. la vicepresidencia. Ustedes recuerden que Lloveras, por ejemplo, ganó a principio de año la vicepresidencia, Sí. y hace muy poquito ganó Álvarez la presidencia. Entonces, van a terminar con los mandatos cambiados también. Están pasando cosas a pesar de que son semanas un poquito más tranquilas y bueno, hay gente que hace las cosas bien, gente que hace las cosas mal, a nuestro parecer, y bueno, el semáforo de la política de Mauri es una manera de medir entonces el desempeño de la política. Empezamos con el verde. Dale. El verde de esta semana, porque se presentaron el martes, si mal no recuerdo, el martes fue la presentación de los colectivos de la Red Tulum, 100 nuevos colectivos de la Red Tulum, que van a ser en realidad 150, porque se van a sumar en algún tiempito más 50 unidades más. De hecho, se han comprado 50 unidades más de la Red Tulum, así que el verde de esta semana es para el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, para Jorge Armendáriz, que además, bueno, no solamente que en estas unidades hay dos que son eléctricos, que se van a cargar con energía solar. Va a ser la primera provincia del país en tener esta tecnología. Energía solar. Energía solar. Van a ser cargados con, bueno, justamente la energía que se saca con paneles solares y demás. Somos una provincia de parques solares, claro. Y obviamente, bueno, vamos a hacer nuevamente punta en esta tecnología. Así que esta es la segunda vez que le toca a Armendáriz el semáforo verde. Antes había sido porque se había decidido no aumentar el boleto. Ustedes recuerdan, bueno, ahora por la compra de las nuevas unidades, porque se firmó un contrato para comprar más unidades, y además, entre otras de las cuestiones, es porque además, en cuanto a la Red Tulum y demás, el gobernador Armendáriz también lo dijo, dicen que en 60 días estaría operativa la Red Tulum. Era obvio, después de las elecciones, ¿no? Para evitar cualquier problema que porque se obviamente transmiten los votos, ¿no? Al principio va a ser algo que nos desorganice la vida. Nos va a molestar a todos, sí. Pero creo que va a ser bueno. Sí. Sí, es un cambio que va a ser bueno. Hay que estudiarlo, hay que verlo bien. Uno va a tener muchas más posibilidades de viajar en cuanto a diferentes lugares donde vos quieras ir. Vas a tener más líneas de colectivo. Es cierto que al principio todo cambio molesta, todo cambio genera algún malestar, y ante cualquier duda, si llegas tarde, le vas a echar la culpa a la Red Tulum. Es la nueva excusa para decir, si llegas tarde al trabajo... Una de cal y una de arena. Claro, no, la Red Tulum, bueno, pero no, va a ser con colectivos nuevos, y de hecho, por ejemplo, San Juan va a tener, con estos nuevos colectivos, con los que se van a comprar, casi el 80% del parque automotor renovado, y está en el pico de las provincias con mejor cantidad, colectivos nuevos. Bueno, ahora eso se tiene que traducir en mejor servicio, porque seguramente que el que me está escuchando dice, no andas en colectivo porque los colectivos son un desastre. Sí. Pero bueno, es decir, hay colectivos nuevos, el gobierno dice que el 80% de la flota está renovada y que van a adquirir más. Bueno, esperemos que todo eso que dicen se traduzca en un mejor servicio. Ojalá así sea, y en 2 meses supuestamente estará la Red Tulum. Después de las elecciones. Bueno, al final, porque empezamos en enero a anunciarlo. Claro, ¿no? sí. Amarillo, ¿quién está ahí? Ahí Mirá, veremos de aprobar. Sí, tiene un gran problema por delante. El ministro Fabián Abayay, ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, el otro día se le pararon los empleados del ministerio, muchísimos empleados del ministerio, plantas permanentes, contratados, becarios, porque quieren soluciones. Quieren mejoras en los salarios, han pedido que las personas que están en becas pasen a contratos, aquellos que están en contratos pasen a planta permanente, y los contratados en planta permanente piden que se cumpla la ley de carreras, esa ley
estipula que cada 2 años tenés que ir mejorando tu categoría. Hay un expediente que se hizo, nadie sabe bien cuáles fueron los fundamentos por los que se eligió a los empleados para esa recategorización, y esto ha generado un malestar. Ustedes recuerden que Desarrollo Humano, Salud y Seguridad nunca frenaron la atención. De hecho, la asistencia social fue una constante desde que inició la pandemia, y hay mucho enojo de los empleados porque, por ejemplo, es un detalle que para cualquiera que esté escuchando es menor, pero Desarrollo Humano solamente un mes fue contemplado en esto de, bueno, ¿viste cuando cobran seguridad y salud primero? Sí. Y después el resto por... Como personal esencial, digamos. Claro, no eran personal esencial, sí la policía, los médicos y los enfermeros, y Desarrollo Humano era personal estratégico. En esa vinculación los habían encuadrado, por eso ellos cobraban 2 o 3 días después. Bueno, todas estas cuestiones han ido generando un caldo de cultivo, y obviamente el día martes frenaron la atención, fueron al ministro, empezaron a golpear y aplaudir, estuvieron más de 40 minutos aplaudiendo hasta que el ministro los atendió, lo pusieron ahí, le entregaron un petitorio en mano, el ministro fue, los atendió, habló con ellos y les dijo que la semana próxima va a dar una respuesta a todo ese petitorio. Y es que en época de elecciones hay que dar respuestas, sí, a nadie le conviene no tener obviamente este hay cuestiones que dependen y son del resorte del ministro Abayay y otras no. El tema de la categorización, el tema de ver ese expediente que ya anda dando vuelta con los categorizados y explicar cuáles fueron los fundamentos de por qué se eligieron a esas personas, el tema de los becados que pasen a contrato, de los contratos que pasen a planta permanente, sí depende 100% del ministro. Hay algunas cuestiones que están pidiendo también los empleados de planta permanente, como por ejemplo un aumento de sueldo o la insalubridad, que no en todos los casos depende del ministro. Estas cuestiones también dependen de la ministra de Hacienda, Marisa López. Por eso digo que no todos los reclamos que se le han hecho en ese petitorio son del resorte de Abayay, pero sí hay muchos que tienen que solucionar en el corto plazo, y de hecho hay otro dato, es decir, en medio de todo esto no están los gremios. ¿Sí? No están los gremios, son todos empleados que no quieren ser representados por los gremios estatales, lo que también es una luz amarilla para esos gremios de por qué hoy los empleados están decidiendo ir a pelear por una mejora salarial, por una mejora en la condición de contratación. Por sus propios medios y no... Por sus propios medios y no por los gremios. Yo hablo de ATE, de UPCN, del CEP, si bien hay algunos del Sindicato de Empleos Públicos que están llevando adelante, digamos, esta cuestión de pedir estas mejoras, no han dejado entrar UPCN. Recién mañana va a haber una reunión que va a ver qué pasa, y la semana próxima la reunión de Abayay con los empleados para determinar o para decir qué ha pasado. Lo ponemos en amarillo porque tienen por delante que resolver un problema para un ministerio que es estratégico, que tiene que ver justamente con el ministerio que da asistencia social a un centenar de sanjuaninos que todos los días asisten ahí al centro cívico. Semáforo rojo. ¿Quién termina esta semana con un de 4 para abajo? Sí, mira, el semáforo rojo de esta semana es para el intendente Miguel Ángel Atampis, intendente de zona. Fácil esta vez. Sí, ¿no? La verdad que costó poco elegirlo, ¿sí? Porque nosotros en la semana, hablamos de Diario Huarpe, publicamos una nota donde una ex empleada del municipio, es decir, sí, ayer estuvimos hablando de eso. No era cualquier empleada, era la nota de la Secretaría de Empleo del departamento, obviamente quizás por un poco de despecho porque fue despedida y removida de su cargo, no sé, dijo que tanto el intendente como el presidente del consejo, el concejal Oyola, habían colocado en planta permanente durante el 2020 a su mujer, a las mujeres, a ambas parejas. ¿Y en qué puestos? Sí, en puestos estratégicos, en puestos de la más alta categoría dentro del escalafón municipal, y cobraban un salario aproximado de 70.000 pesos cada una. Mauri, ¿y se sabe qué función cumplen? Bueno, ¿eran personas que solo a ellas las podían nombrar? Bueno, por eso se ha generado todo este malestar, ¿no? Claro. El Consejo Deliberante ha hecho un pedido de informe para saber el nivel de contratación, si es verdad, primero que nada, todo indica que sí,
qué funciones cumplen, qué es lo que hacen ahí. Bueno, hay un montón de cuestiones, así que el rojo de esta semana se le da para un intendente que viene siendo cuestionado, por lo menos por nosotros, porque después en esto sí hay que reconocerlo. Es decir, de Sonda, de La Quebrada para acá, todos lo critican. En Sonda, todo el mundo, o por lo menos después les terminan dando el voto. Esto hay que decirlo. Es decir, ha ganado la elección con un muy buen porcentaje, pero bueno, que haya ganado la elección con un muy buen porcentaje no quita que si contrató a la mujer esté mal. Y nosotros le vamos a dar el rojo. Y venía también con algunos escándalos el tema de la camioneta, que tampoco salió. Claro, una camioneta que no se supo bien cómo se compró, que también se hizo un pedido de informe y que esos pedidos de informe lamentablemente terminan en casi nada porque no se contestan y no se difunde. Digamos, si yo te estoy acusando a vos de algo, lo ideal sería que vos después me vengas y en la cara me enrostres, mirá, lo que vos dijiste está mal. Bien. Pero con pruebas suficientes, ¿no? Así que esto ha generado un malestar, ha producido mucho descontento en algunos y bueno, esperemos ahora que el Consejo cumpla con este pedido de informe y que después dé a conocer una vez que el intendente explique por qué contrató a su mujer y por qué el presidente del Consejo también contrató a su mujer dentro del Ejecutivo Municipal con sueldos que hoy para la administración pública son importantísimos. 70.000 pesos en un sueldo de la administración pública es un buen salario. Además, hablando de la sobrepoblación que hay en la administración pública, cuando estamos queriendo decantar un poquito, ¿no?, y bajar ese número de empleados, seguir sumando gente que por ahí no hace falta, habrá que ver las explicaciones que se dan. Pasó, esto, bueno, pasa, ¿no? Pasó, ¿te acordás en Caucete cuando en la gestión Julián anterior, Gil metió a todos? A los hijos, el hijo era... El hijo, la esposa, la hermana, la hija. Sí, es lamentable. Todos estaban, todos los Gil estaban... No fue tan Gil, ¿no? Fue Gil. No fue tan Gil y metió a toda su familia, por lo menos en esos 4 años que estuvo como intendente. Bueno, semáforo rojo, entonces vamos a esperar las explicaciones que lleguen desde Sonda. Bueno, qué función tan importante cumplía o cumple su esposa y por qué solo a ella se la podía nombrar. Por supuesto. Mauri, ¿a quién tenemos en el próximo bloque? Vamos a charlar con el dirigente de Actuar, de Juntos por el Cambio, Rodolfo Colombo. Muy bien. Mauricio, hoy la consigna tiene que ver con problemas, descargos. La gente, viste, ya a esta altura del año por ahí hay cosas que te molestan y nada. No les vamos a dar solución, pero los vamos a escuchar. ¿Qué problema estás teniendo que te pone de mal humor? Coincido un poco con Ale. El tema de las calles. ¿Los pianitos, los baches? No, los pianitos, los baches me molesta y la otra es que la aplicación del Eco se caiga. A veces se cae y tenés que andar buscando alguna oficina para poder cargar y poner el Eco. Esas dos cosas siempre me ponen de mal humor. Mira. Imagínate si no te anda a las 7 de la mañana. Claro, llegas tarde, vas a un lugar y no pueden cobrarte. Bueno, eso sí me pone de mal humor.